Hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a la decadencia del terror en los videojuegos. ¿Sí? ¿Ya no nos dan tanto miedo los videojuegos o todavía sí les dan miedo los videojuegos? Pues la verdad a mí sí me han asustado un par, pero son más como los indie. Porque los como Silent Hill y todo eso ya no me dan miedo. Este, son más como para disfrutar. ¿Sabes? Los tomo más como un juego de atacar a 10 y 100 a los zombies. Como un War Z, como ese tipo de juegos es aniquilar puro zombie. Ese sería yo más. Entonces vamos a ver qué nos dice. Estoy interesado, chicos. Por cierto, se pueden suscribir a su canal, ¿sí? Que tiene 4 videos y ya tiene 21.4 suscriptores, entonces es por algo. Y darle like a su video. Y chicos, entonces los veo dentro de la reacción. Los quiero. La nostalgia es un sentimiento que siempre está presente. Depende de la edad que tengas, te puede causar nostalgia algo distinto. Juegos, películas, personas, lugares. ¿Qué fue eso? Todo tiempo pasado fue mejor. Frase que seguramente escuchaste desde un tema de 2 minutos hasta uno de Kevin Roldán. La nostalgia es algo Las canciones siempre tratan de eso, ¿eh? Anterior siempre fue mejor. Y ahora ya me siento mal y tengo que con lo avanzar. que convivimos todos los días. Hasta un lugar de tu barrio que ya no existe o un juego que jugaste desde muy chico. A mí me gustaba mucho God of War, pero por lo que sea me daba un poco de cosa jugarlo con mi mamá atrás. What? ¿Estás haciendo porno? Pero también me gustaban mucho los Dale a la juegos de X, dale a terror. la ¿Quién en X. su Ah, no, puta al vida no cuadrado. se cagó encima jugando un Silent Hill, un Outlast, un Resident Evil, un Clock Tower, un Dead Space, un PT? Juegos que te hacían cagar hasta las patas. Antes tenías esto. Uy, me cagué todo. Ya tenés esta verga horrible. Bueno, es verdad. Tienen que hacer remakes de juegos viejos porque no se les cae una puta idea. Siento que ha cambiado demasiado lo que nos da miedo, porque ya nos acostumbramos a un tipo de miedo, Siento que ¿sabes? los juegos de terror ya no son como antes. ¡Polenta! Creo que el último buen juego de terror de una franquicia conocida que jugué y me pareció muy bueno fue el último Alan Wake. Y a mí me encantan los juegos de terror basados en una colonoscopía. Pero las grandes empresas no hacen Eso da un buen cosa. juego de terror hace rato. A ver, no me malinterpreten. Obviamente hay juegos actuales buenos de terror. Los Madison, Visage, hay un montón. Más que nada el mercado indie está dominando el género con ideas bastante creativas. Pero ¿y las Ven, y es lo que le digo, los indies son muy buenos juegos de terror, ¿eh? Porque tienen como ese antepasado de que se ven antiguos, le meten historias más con ganas, le meten más empeño. Siento que yo que le meten más otras empeño. compañías que solían sacar juegos de la concha de la lora se están rascando la bola a dos manos? No puede ser que lo mejor Claro. de terror estos últimos años sea lo que hace un chinito sentado en una silla de plástico con 20 pesos. 18 Chen Wan Wing. pesos. La gente pide un buen Silent Hill hace años y lo que ofrece Konami es una página donde los juegos son cinemáticas y tenés que pagar para votar. O sea, what the fuck. De hecho, esto tenía un chat que duró un solo día porque la gente no dejaba de poner Hideo Kojima, acabame en la barriguita. No, hermano, qué buen chat. Es un hecho que las grandes franquicias que ofrecían buenos juegos de terror, sacando los remakes de juegos que ya eran buenos, no sacan uno que sea una locura hace rato, siendo que el género de terror se hizo muy monótono con el pasar del tiempo. Pero quizá ese Yo sentimiento de también, nostalgia yo también que lo me hace siento. abrazar estos títulos viejos. Pero de verdad eran tan buenos estos juegos. Para que un juego sea de terror, pero terror que te cae en las patas, tiene que cumplir estos 3 puntos. Sentirme vulnerable, que el juego no me dé la facilidad de superar todo. Atmósfera, sentir que el miedo está presente siempre, no por algún que otro screamer de mierda. Y ritmo, Claro. necesito que el juego me vaya llevando. No quiero que me presenten un bicho y de la nada me den un lanzacohetes y explote todo. Empezando por la quinta generación. Para mí, el mejor momento del terror en los videojuegos. Pasaste de juegos en 2D a un 3D muchísimo más inmersivo. El cambio generacional que significó la Play 1 es de los más importantes de la historia. Lo notás en un juego de terror o en cualquier juego de la época. Con emblemas como el Resident Evil y el Silent Hill, básicamente el Messi Ronaldo de la época. Con mecánicas toscas y pocos recursos gráficos, llegó una de las mejores épocas del terror. El cambio generacional de consolas hizo que el terror tome un impulso, llegando a transmitir Hermano, así se notan los cambios. Pero realmente sí, cada cambio de generación deberían mejorar. Se supone que deberían mejorar los videojuegos, pero a veces no mejoran, simplemente mejoran la calidad, pero no mejoran la historia, que realmente es lo importante para que te centres en el ambiente, la tensión abrumadora de que me va a saltar un mono en cualquier momento o se me va a salir de la pantalla un personaje. Una de esas cosas tienen que sí o sí poner, y no le ponen empeño, más parece un juego de dispara, dispara y dispara. Un shooter, más que nada, en mucho vez de más de lo que terror. solía hacer con los gráficos antiguos.
Clock Tower, Alone in the Dark, Dino Crisis, alienígenas, japoneses, esqueletos. Tenías literalmente de todo, pero tenías dos que destacaban por encima del resto. Si hablamos de atmósfera, el Silent Hill no falla. A este juego la falta de recursos y la floja mecánica que tiene lo ayuda para que dé todavía más miedo. No importa que tenga pocos polígonos, si yo agarraba este juego de chiquito, estoy seguro de que me re cagaba encima. Bueno, me acabo de hacer caca encima. Y el ritmo que tiene Qué buen Silent Hill ambiente. es único. Nada de armas con muchas balas. Sos vos estando cagado por 5 horas. Mano a mano con un bicho de 3 polígonos. Pero no hay Silent Hill si no hay... La atmósfera que tenía el Resident Evil antes. Mamá, qué cagazo. Lo mismo que el Silent Hill. Este juego con pocos recursos, las mecánicas flojas y la cámara chota que tiene, le pasa el trapo a cualquier juego actual. El juego te puedes quedar sin balas fácilmente. Encima es de los Resident Evil con el ritmo más clavado de la saga, sin la necesidad de darte gente para dispararle en todo momento. Eso tenían los juegos de la Play 1, que con pocos recursos y mecánicas toscas podían transmitir mucho más ese sentimiento del terror. Que no podían demostrar por las limitaciones, los locos igualmente se centraban en crear una atmósfera capaz de hacerte cagar encima. Acá el agregado de Nemesis suma muchísimo, porque te trae el terror de que alguien te persigue o te puede aparecer todo el tiempo. Esto es algo que más adelante se va a usar mucho más. Si la mejor época fue con la Play 1, la próxima generación tenía que romperla, ¿no? Posiblemente la mejor consola jamás creada. Mejores gráficos, mejor sonido, compatibilidad, retrocompatibilidad, más japoneses, muchos japoneses. Podías jugarte un God of War, un God of Pes o este juego. La cantidad de juegos que hubo en la Play 2 son una locura. Una de las ¿Cómo pasamos de eso a las nuevas consolas, chicos? ¿Cómo consolas pasamos? con más juegos en la historia. De hecho, la más vendida de la historia. Juegos de acción, de pelea, de tiros, de autos, de películas, de fútbol, de japoneses pajeros. Muchos de japoneses pajeros. Y no podían faltar los juegos de terror. Una época en la que siento que el terror se bifurca por completo. Los dos emblemas del terror sacaron bastantes juegos para Play 2. Silent Hill sacó 5 juegos para esta consola. Hola, no me imaginé que tuviera en ese tantos. momento donde Konami exprimió como loco. Y Resident Evil sacó 4 juegos para esta consola, donde el que más destaca es el Resident Evil 4. Con Silent Hill y Resident Evil siendo las caras del terror, ambos empiezan a seguir caminos distintos. Y no solo ellos. Un lado tenía juegos enfocados en el terror, como Clock Tower, Forbidden Siren, Rule of Rose, Obscure, y varios juegos más que jugaban con lo que querían representar y transmitir. Y por otro lado tenías a juegos enfocados en el terror, pero también enfocados en la acción. Alone in the Dark, The Suffering, Cold Fear. En uno matabas a un boss con una pistolita, después de haber visto los bichos más raros sacados del culo de un japonés, y en el otro nada, con un lanzacohete. Si bien hay juegos con un terror bastante bueno. Bueno, eso es verdad. Y siento que la mayoría de los terror son así. No es tanto de un ambiente, sino de que te enfrentas a un bicho gigante. Se más para la acción, se sigue notando esa atmósfera que querían transmitir, pero el ritmo se empezaba a acelerar y esa sensación de sentirme vulnerable ya no es lo mismo. Y esto se nota mucho en los dos emblemas del terror de la época. Resident Evil viene con una apuesta tremenda, un juego que es un poco más shooter que las anteriores entregas, y Silent Hill vino con, para mí, el mejor juego de su saga. Mientras que en el Resident Evil tenías lanzacohetes, metralletas y demás, en Silent Hill estabas prácticamente en bolas, así que la sensación de sentirse vulnerable en un juego estaba, pero en el otro ya no. Todo lo contrario pasa con la atmósfera, ya que ambos juegos mantienen la atmósfera que tenían en otras entregas, y en Silent Hill se nota leguas el laburo de Akira Yamaoka. Qué siniestro. I got a letter. Qué temón. Y en Resident Evil también se siente una buena atmósfera. Acá lo que verdaderamente cambia es el ritmo. La diferencia de combate entre los dos juegos no los hace malos, pero sí hace que uno esté más enfocado en causar terror que el otro. Empieza a notar cada vez más el camino que querían seguir ambas franquicias. Esta mecánica de ay, el bicho, a ver. Uy, la cámara es de una porquería. Y si el cambio se notaba un montón, tanto de gráficos como de géneros al que apuntaban los juegos, en la próxima generación se van a querer caer de culo. El cambio generacional de Play 2 a Play 3 es otro importantísimo. Con la mejora gráfica que trajo esta consola hubo un cambio tremendo. Si de Play 1 a Play 2 se notaba un montón el avance gráfico, cuando pasaron a Play 3 se notaba el quíntuple. Pero acá es donde empieza el quiebre. Acá es cuando todo se va bien a la mierda. Los dos mayores exponentes del terror se mandan cagada tras cagada. Resident Evil, que venía de tirarse más a la acción, saca 2 juegos para cortarse las bolas. No sé si estoy jugando un Resident Evil o si es un Gears of War. No solo dejaron de lado el terror, sino que perdieron la mística de todo lo que significaba un Resident Evil. Solamente mantuvieron los zombies. Primero, ¿cómo haces eso? El filtro de mierda que tiene, que parece que estamos en Jalisco, México. Después ese sentimiento... Hey.
Yo vivo en México y no tenemos de sentirse vulnerables se lo pasaron por la chota. Explícame cómo pasás de pelear con un labú a tener que pelearte con este tipo. Se olvidó completamente de que es un survival horror y terminó siendo un shooter, nada más. Al juego no le fue ¿Ven? Se convierten en shooters generalmente de mal. la Tiene nada. buenas puntuaciones, pero la identidad que tenía la saga se perdió por completo. Porque se Lo volvió un mejor del shooter. juego es esto. Y de hecho, los shooters estaban ahí más cabrón. Pero bueno, supongo que el otro Resident Evil que salió va a estar muchísimo mejor. La puta madre. Acá Capcom tomó el camino de la acción y el terror y dijo: Resident Evil 6 es un juego bastante raro. Otro juego que No, trae Terian. multijugador y en el que yo creo que se intenta traer un poquito lo que fue Resident Evil. Yo siento que la atmósfera de un Resident Evil este juego la tiene. You are so damaged. You can't accept help. Tiene partes donde me recuerda a los juegos Hermano, qué buena intro. viejos, sacando de que es posiblemente el más peliculero de la saga. Siento que estoy jugando y no puedo ni parar a tomar aire, que guarda la explosión. Es como un Resident Evil hecho por Rápidos y Furiosos. Explosiones, bichos grandes, muchas balas, más bichos grandes, más explosiones. ¿Ves? Bichos, me ando trabando. ¿Ven? Bichos muy grandes. Bichos más grandes, más grandes, más grandes, más... No, ya no te transmite terror, sino que es un shooter tal cual contra un zombie. Yo siento que el Ponja este se vio la guerra de los mundos y dijo, bueno, vamos a hacer un Resident Evil así. El Resident Evil 6 quiso contar a tantas cosas que no terminó dándole a ninguna. Se alejó completamente CCO. del terror. Bueno, por lo menos tiene buena historia. Pero y si No, te digo que entre no. el Resident Evil 5 y el Resident Evil 6 hay otro Resident Evil, estoy seguro que este va a ser re distinto. No, hermano, ¿qué? El Operation Raccoon City es directamente un shooter, posiblemente de los Resident Evil más odiados. Le dieron con un caño, ni siquiera había personajes interesantes para zafar como en el 5 o el 6. El juego era básicamente de hacer misiones y listo, no tenía más. Una saga caracterizada por el survival horror con 3 juegos que estaban más cerca de ser un COD que un Resident Evil. Igualmente Resident Evil se iba a levantar Un de COD. esta seguidilla tan chota, pero eso te lo cuento A más ver, ¿qué adelante. hicieron? Silent Hill no pudo haber hecho las cosas peor, ¿no? No, Todo el mundo hermano. sabe que los de Konami son unos chorros de mierda. Y como exprimieron tanto la saga Claro. PlayStation 2, en este cambio querían seguir haciendo más plata. Así que decidieron sacar un HD Collection para Play 3 con mejora gráfica para el Silent Hill 2 y el 3. Hasta ahí bien, un remaster. Qué buena es lo que portada, la ¿no? mayoría de las empresas hizo en esa época. Pero acuérdense que estamos hablando de Konami. Para octubre de 2011 querían volver con Silent Hill a lo grande. Su último juego había sido en 2010. Querían entrar en el cambio de consolas sí. Sí. Querían que en ese mes se estrenara la secuela de la película de Silent Hill, la HD Collection y el Silent Hill Downpour. Pero como Hostias, qué buenas. son Konami, salió todo para el orto. La película sí pudo estrenarse No, en ¿qué ese mes pasó? y le fue meh. Pero la HD Collection y el Downpour se tuvieron que retrasar, saliendo la HD Collection y el Silent Hill Downpour en marzo de 2012, 5 meses después. Lo peor es que la HD Collection salió con tantos bugs que tuvo que recibir un parche para tapar todas las cagadas. 5 meses después y Como cualquier juego que cambie de generación. solo para Play 3. Y lo del Downpour fue peor, porque el parche para arreglar los bugs llegó en noviembre, 8 meses después. No, ¿Por qué tuvo hermano. tanto quilombo la HD Collection? Si solamente había que agarrar el código de los dos Silent Hill viejos, subirle la calidad y regrabar algunas voces o sonidos. En un año estaba, ¿no? Las dos bolas. Konami no trabajó con los que hicieron el Silent Hill 2 y el 3 porque contrató un estudio que solamente había hecho un juego 2D. Encima les dio como primera experiencia 3D. ¿Qué carajos? ¿Por Dos de qué? los mejores juegos de su saga. Los códigos que les dieron para hacer el remaster estaban incompletos. Ellos pensaron, bueno, se equivocaron de código. Pero Konami les dijo, no tenían los códigos de sus propios juegos. Así que los ponjas se tuvieron que sacar las cosas del Hermano, ¿qué? culo, teniendo que hacer un 80% del juego más o menos. Las voces estaban desincronizadas porque las cinemáticas tenían el texto pegado, la niebla era horrible, perdieron fuentes de los carteles, por eso los remasters salieron tan rotos. Así todo está mejor que la peli. Estoy seguro de que algún ponja todavía tiene pesadillas. Todo esto que pasó lo sepultó a Silent Hill, justamente por culpa de ¿Qué Konami. carajos, Con todo hermano? este quilombo y las dos caras del terror en un mal momento, le da pie a que las otras figuras del terror salgan a la luz. Alan Wake, Alien Isolation, Outlast y alguno que otro más. Ah, De está un más lado. chido. Y por otro lado los indies, FNAF y los juegos de terror que salían en esa época, los creepypastas, los que jugaba Fernanfloo, que apuntaban más al terror rápido y screamers. Outlast, por ejemplo, Ese es un buen terror, ¿saben? Te da ambiente, te da también atención. es un indie, pero apuntaba a ser algo más que un juego solo de screamers, por eso está de ese lado. Los juegos que anteriormente Claro. podían ser las sombras de las dos eminencias del terror empiezan a tener mucho más protagonismo. Dead Space tenía una atmósfera y un ritmo muy marcado. Alien Isolation lo mismo, agregando un uso de la IA buenísimo, donde el bicho recordaba tus movimientos y te encontraba. Y Outlast aprovecha al 100% todo lo que tiene que tener un juego de terror. A mi parecer, Outlast es el que más persigue el terror de las viejas épocas. El juego te hace sentir todo el tiempo que sos vos contra todos los locos que están ahí, con la cámara como al mejor estilo de La Bruja de Blair y Rec. Trae un lavado de
Esas películas son épicas. cara a lo que venían demostrando los grandes referentes. Pero ¿cómo un estudio indie puede traer mejores cosas que las dos caras del terror? Entonces, como había ¿Quién tanto sabe, espacio la para el terror, los indies salieron en una bolsa que yo llamo los juegos que jugaba Fernanfloo. Juegos de creepypastas, un terror rápido y mucho más enfocado en los screamers. Esto es justamente lo que termina de matar el terror. Después del impacto que pegó el cambio de la ¿Cómo? Play 2 a la ¿Cómo? Play 3, el cambio en la Play 4 se nota solamente en los gráficos. Silent Hill viene con una apuesta gigante. La demo del Silent Hills PT. Tenía un terror buenísimo, tenía atmósfera, te sentías vulnerable, tenía buen ritmo. Un Silent Hill que iba a ser en primera persona, lo hacía Kojima, estaba Guillermo del Toro, iba a estar Norman Reedus. Esto seguramente fue buenísimo. Este juego se canceló porque Konami decidió Cancelado. hacer juegos para celulares porque supuestamente daba más plata que seguir con Silent Hill, unos hijos de puta. Y acá es donde arranca la era de los remakes, donde Resident Evil saca dos que realmente son muy buenos. El remake del 2 sigue teniendo todo lo que tenía el juego original, solo con mejoras gráficas y de jugabilidad. ¿Tan difícil es hacer un juego así de cero? Y no, porque 2 años antes Resident Evil volvió, con el que para mí es uno de los Resident Evil que más cagazo da de la franquicia. Que está ahí la puta niña. Resident Evil 7 es una Pelearse contra la familia, vuelta a todo lo carajo. que se esperaba de esta franquicia anteriormente. Un terror en primera persona con el sentimiento de sentirse vulnerable al mango. Buena atmósfera, buen ritmo, me pongo loca. Sí, carajo, por fin. Con un mercado de terror bastante vacío, donde el que más le competía a Resident Evil en ese tiempo era el Outlast 2. Y con juegos que daban bastante que hablar, como el Devil Within, Visage, Until Dawn, Subnautica, pero ninguno llegaba a ser lo que era este título. Además, De Subnautica, terror puro, terror puro. está entrando en una generación que poco a poco está empezando a vivir más del remake, con Resident Evil 2 y 3 que son buenísimos, y para nada está mal darle un toque actual a juegos que supieron ser de los mejores de la saga, pero una cosa es avanzar y otra quedarse en el tiempo. Una generación que vive del pasado es una generación pobre y sin ideas. Esto es lo que le pasó Hermano, a qué la buena, última generación de consolas. Una generación donde hay más remakes No, la última es literalmente puro remake. y remakes de juegos viejos que juegos nuevos de terror en general. Ya hay rumores de una nueva consola y la última generación se sintió como que pasó y listo. Las dos columnas del terror como fueron Resident Evil y Silent Hill sacaron juegos buenos como el Resident Evil 8 por un lado, pero sus mejores títulos seguían siendo remakes de juegos viejos. Por el lado de Silent Hill hay una brecha rarísima. Después de todo el quilombo que tuvo con la HD Collection y lo mal que lo hizo con la franquicia, decidió volver 11 años después con un juego que era de cinemáticas pagas desde una página como si fuera una serie donde los jugadores para tomar decisiones tenían que pagar. Un juego que supo ¿Qué ser carajo? el estandarte del terror pasó a ser uno con micropagos. Si empiezo a hablar de Konami me tienen que llevar preso. Pero de a poco volvieron. Cuando nadie se lo esperaba sacaron este Silent Hill, que es lo más pollo con arroz que vi en mi vida, que tiene sus cositas y como que algo intenta mostrar con la atmósfera y los detalles que tiene el juego, más la historia que tiene, pero no deja de ser un juego corto que se queda ahí. Pero se empezaban a ver cositas de lo que era otro remake. El remake de Silent Hill 2 fue más un lavado de cara para lo que fue el maltrato que se llevó a esta franquicia por tantos años, donde se le pedía por favor a Konami que no toque nada. Un remake que para mí es muy bueno, pero al final volvemos a lo mismo. Después de este remake sacaron Silent Hill F, que es un buen juego. Trajeron la A ver, este es... No sé, no me da estética que miedo. tenían juegos viejos como Forbidden Siren y demás. Y un poco me ilusiona que vuelva otra vez esta franquicia, pero no vuelvo a confiar en los putos de Konami nunca más. Pero la única forma que sacan La un verdad. buen Silent Hill tiene que ser un remake. Ponete las pilas, Konami. Resident Evil sacó varios remakes, pero anunciaron el Resident Evil Requiem que tiene una pinta terrible. Y Konami rascándose las bolas. Es como que las generaciones pasadas tuvieron juegos de terror que se destacaban, como Resident Evil, Silent Hill, Clock Tower, Forbidden Siren y todos los juegos que le mencioné antes. Y en esta ¿A qué se deberá, muchachos? ¿Ustedes qué creen que es? generación, ¿qué? ¿El Poppy Playtime? El factor nostalgia Claro. vende y siento que es de la única forma que Konami podía meterse un lavado de cara, porque obviamente va a vender más un remake de un juego viejo querido que un Silent Hill nuevo. Pero si tu juego es bueno y haces bien las cosas, el juego va a vender. El tema es que te Claro. gaste tanto en la franquicia que la gente ya no confía y que da más guita jugar con la nostalgia que sentarte a pensar una idea nueva. Una generación donde aparte de los remakes, tuvo juegos como Alan Wake 2 y este remake, otro remake, el otro remake, el otro remake. Una generación donde el terror Remake que más de vende remake o de es el remake. nostálgico o es el rápido y directo. Por eso vemos más juegos como Poppy Playtime. Y no me parece nada raro que los indies estén teniendo más foco. Porque lo más importante en una época donde el pico gráfico está recontra logrado son las ideas. Por eso tantos juegos Claro. como Mod Washing tomaron más foco por lo originales que son, la atmósfera que brindan y las ideas que van plasmando con cada juego. Como por eso tomaron tanto foco los juegos que mueren en una semana, pero les da el tiempo para ser jugados por un streamer. Y con eso vender lo máximo que puedan. Porque no es por nada que haya tantos indies destinados al multijugador. El terror Eso es verdad, ¿eh? Eso también tengo que reaccionar a los juegos hechos solamente para streamers. O sea, de que lo reacciona el streamer y sí o sí lo juegas con tus amigos 1, 2, 3 días y luego ya lo veo. ¿Ya?
fue. rápido y directo, Desaparece en el esta época videojuego. vende más. La verdad que se extraña que grandes empresas traigan ideas frescas y buenas a la mesa. Se extraña Claro. cuando de verdad querían Ojalá, hacer buenos ojalá. juegos y querían demostrar que podían hacer buenos juegos y no hacerlo simplemente por plata. En una época donde se busca mostrar el pelo y el sobaco más estallado del personaje, esa búsqueda Claro. se come la creatividad. Antes, como había tan pocas herramientas gráficas, había que sorprender con lo original y creativo. Ahora parece que todos se pelean por tener los mejores gráficos o por quién Es que hace más así plata. es. Ojalá con el Resident Evil Requiem y con el Silent Hill que están queriendo sacar vuelva un poco ese auge del terror. Y no, No solo creo, grandes la empresas, verdad. sino las viejas empresas que solían hacer juegos de terror vuelvan con otras ideas, más frescas, algo nuevo. Porque estoy podrido del típico juego de terror con screamers. Ya está. Espero que les haya gustado el video. La verdad, hace mucho no grababa y no volví a este canal. Y nada, chúpenla. Buen video, Pero la verdad no creo que cambie. Ahorita no, ni estas generaciones. Ya cuando se vayan a la bancarrota, ya ahora sí van a querer cambiar. Pero por lo mientras, no creo, la verdad. Bueno, chicos, ese fue el video por hoy. Espero le den like al canal, al video y se suscriban al canal. Sin nada más que decir, chicos, los quiero, los veo mañana. Bonita tarde, bonito día, bonita tarde, bonita noche. Chao.